Si hay algo que yo he aprendido o he tenido que aprender, ya sea por las buenas o por las malas, es que en el caminar del ser humano siempre van a haber y se van a levantar situaciones difíciles, situaciones que estremecen nuestra vida, situaciones que impactan nuestra vida. Y el detalle tal vez no es que surjan situaciones, el problema no es muchas veces que se levanten tormentas, se levanten situaciones, sino que el detalle es que nosotros a veces permitimos y damos paso a que eso que acontece a nuestro alrededor impacte y afecte nuestro interior. Y yo te quiero predicar por esa línea. Aleluya. No sé si me pueden dar algo de volumen acá, no escucho la música y me gusta escuchar la música, por favor, si me pueden ayudar con eso. Y el problema aquí en esta historia que vemos, donde están en una barca los discípulos y está Jesús también ahí, y de Jesús se encuentra descansando, se encuentra durmiendo, y en medio de ese evento o de esa realidad que están en una barca, que Jesús está durmiendo, que están sus discípulos ahí en esa barca, se levanta una tempestad, una tormenta. Y el problema aquí que quiero resaltar no es solamente la tormenta externa, eso es lo menos importante. Aquí lo que yo quiero resaltar es la tormenta interna que se manifiesta en la barca. Porque los discípulos están en la barca, Jesús está en la barca. Sin embargo, el problema principal no surge por lo de afuera, sino que surge por lo de adentro. La tormenta que hay fuera donde están ahí los discípulos es una tormenta real, no es algo imaginario, es una vivencia que están teniendo en ese momento dado. Pero el verdadero peligro es cuando esa tormenta logra entrar al interior de la barca, porque la barca está bien, los discípulos están bien, Jesús está ahí, está descansando, pero el problema, repito, no es la tormenta, es cuando la tormenta entra y afecta la barca. Y Jesús no reacciona en esta historia a los vientos que se manifiestan alrededor. Jesús no reacciona primero ante los vientos, el agua, las olas que se están manifestando en ese momento dado y que están moviendo y sacudiendo la barca. Jesús, en medio de la tormenta externa, Él está descansando. Y yo quiero resaltar esto porque esto es muy importante. Hay una tormenta que rodea la barca, hay una tormenta que quiere sacudir la barca, que está sacudiendo la barca. Sin embargo, en ese momento Jesús no le presta atención. Jesús está descansando. Jesús no lo mueve la tormenta. Jesús no despierta con la tormenta. Jesús está tranquilo, porque lo que está afuera no nos corresponde a nosotros que estamos en la barca controlarlo. Nosotros tenemos que preocuparnos por lo interno, por lo que está en la barca. Y tú y yo muchas veces vamos a estar enfrentando situaciones, procesos que a veces no vamos a saber cómo manejarlos, pero sí te voy a dar una fórmula bíblica para tú poder trabajar y evitar que la tormenta externa afecte tu yo interno. Para evitar que tu proceso externo impacte tu yo interno. Y esto, si usted presta atención, usted me va a ayudar a no tener que traer tanta consejería. No con esto me estoy quejando, porque eso es parte de mi responsabilidad. Y no con esto usted va a dejar de hablar con el pastor o pedirle un consejo al pastor, ni pedir consejería. Pero si usted comprende estos puntos que yo te voy a hablar hoy, usted va a poder manejar mejor las situaciones que van a rodear y van a impactar su vida. Y dentro de esta realidad que se está viviendo, esta tormenta que están viviendo los discípulos, Jesús lo primero que hace ante la situación que están atravesando es que Él le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
¿Qué está haciendo Jesús aquí en medio del caos que se está desatando en la barca, dentro de la barca? Jesús aquí comienza a nombrar las cosas como son. Porque tú no puedes trabajar, tú no puedes atacar, tú no puedes calmar algo que tú no sabes nombrar. Cuando tú tienes una dolencia, tal vez en esta área, tú puedes asumir que es un riñón, que es un músculo, pero no es hasta que tú vas al médico, que te hacen un chequeo interno, que te hacen una evaluación de un profesional que te va a ayudar a identificar la raíz de ese dolor, la raíz de ese problema, la raíz de eso que está causando tal vez esa incomodidad en ti. Hasta que tú no encuentras la raíz, tú no vas a poder atacarla correctamente. Tú no vas a poder enfrentar o sobrellevar esa tormenta. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, cada vez que se levanta un huracán, una tormenta, por lo menos a nivel mundial y en el Caribe, yo en Puerto Rico, por ser una isla, se manifiestan muchos huracanes. Y todos los años, de alguna forma u otra, está esa incertidumbre de que aquí se levantó la tormenta George, la tormenta Hugo, la tormenta María, la tormenta Juan y la tormenta qué sé yo. Y a toda tormenta le ponen un nombre, ¿verdad? Porque al ponerle nombre te ayuda también a no solamente identificarla, sino a seguirla, a monitorearla. A la medida que pasa, cuando te refieras o hables de esa tormenta, va a poder llamarla por su nombre. Y la tormenta pasó por esto, por este lugar, y afectó esto y provocó esto otro. Y al ponerle un nombre va a ser mucho mejor y más efectivo a la hora de hablar de sucesos que han acontecido, de tal vez testificar de lo que hemos vivido, de lo que no nos pasó y de lo que Dios nos libró en algún momento dado en medio de esa tormenta. Y yo he estado en medio de huracanes, en tormentas naturales, fenómenos atmosféricos. Tal vez algunos de ustedes no, pero yo he estado presente. Y es algo que, si tú no estás preparado, te afecta internamente, te afecta emocionalmente. Yo recuerdo la tormenta más viejita que yo recuerdo, una tormenta, un huracán llamado Hugo. Recuerdo que estaba en una casa, en la casa donde vivía con mis padres. Yo no recuerdo qué edad tenía, pero era bien niño. Y recuerdo que toda la casa estaba oscura porque mi papá puso todo lo necesario para tapar las ventanas, en ese caso se le llaman tormenteras, para bloquear y proteger las ventanas y evitar que lo externo afecte lo interno. Y recuerdo cómo todo adentro se tornaba oscuro, ¿verdad? Debido a que se bloqueaba la luz que entraba a la casa. Y se escuchaba el viento soplando y el agua cayendo, y a veces los árboles o las ramas partiéndose. Y se escuchaba mucho sonido y mucho ruido en medio del huracán. Y aunque yo era pequeño y sabía que estábamos atravesando por un huracán, no había en mí una preocupación a pesar de que era niño. ¿Por qué? Porque estaba en la cama con mis padres. Yo recuerdo haber estado en la cama con mis padres y eso a mí me daba tranquilidad. Eso a mí me daba seguridad. Eso a mí no permitía que el huracán que estaba manifestándose en la parte de afuera llegara o afectara a mi yo interno. Porque para nosotros poder controlar y evitar que la tormenta externa se manifieste, impacte o afecte mi yo interno, tenemos que primeramente confiar y descansar en el Señor, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro guía. Porque sin Él las tormentas externas van a impactar nuestro yo interno. Y Jesús aquí reprende e identifica. Antes de calmar los vientos, antes de hacer cualquier otra cosa, Él no se refiere, Él no habla, ni Él presta atención a lo que está aconteciendo externamente. Él le dice a los discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Aquí Jesús comienza no reprendiendo el viento, hablándole a sus discípulos, llevándolos a entender cuál es el problema de ese momento. El problema no era la tormenta externa, era la poca fe que había en sus discípulos. Y aquí Jesús primero identifica el problema, no el externo, el problema interno, la poca fe que había en sus discípulos. Porque antes de nosotros trabajar o querer cambiar las circunstancias que nos rodean, Dios va a llevarnos a confrontar nuestro yo interior. Va a llevarnos a confrontarnos, porque toda tormenta tiene nombre. Toda tormenta tiene nombre. Tal vez la tormenta que tú estás atravesando es que te llegó un bill de 5,000, 10,000, 15,000 dólares que no sabes cómo vas a pagar. Tal vez la tormenta es la ansiedad por lo que va a pasar y cómo vas a resolver esa situación. Tal vez la tormenta que llega a tu vida es tal vez una posible depresión que quiere arroparte. La tormenta que tal vez está llegando a tu vida puede ser no solamente incredulidad, pueden ser momentos duros que estás atravesando o que has atravesado y que todavía no has podido superar. Y el salmista en el capítulo 139 dice: examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tenemos que identificar la tormenta que se manifiesta internamente. Queremos que Dios calme lo externo, pero no queremos que Dios confronte nuestra verdad o nuestra fe en medio de la tormenta. Y eso es un problema, porque Dios usa la tormenta para revelar lo que hay en tu corazón. Dios usa las dificultades para manifestar y exponer lo que hay en tu corazón. Si tu corazón hay falta de fe o poca fe en la tormenta, esa poca fe se va a manifestar. Eso fue lo que identificó Jesús en medio de la tormenta externa que provocó y llevó a sacar del corazón de sus discípulos la poca fe que tenían. Aleluya. Y la tormenta llevó a sacar a la superficie lo que tenían los discípulos. Tal vez el miedo, la incredulidad, la desesperación, la poca fe, los afanes. Pero en medio de todo eso que se levanta, cuando sabemos identificar primeramente cuál es lo interno que se está manifestando, qué es lo que está comenzando a querer salir en medio del proceso externo que estoy viviendo, yo tengo que proteger. Luego de identificar la tormenta interna, tengo que proteger lo que entra dentro de la barca. Porque te repito, el problema no es el agua externa, no son los vientos de afuera, es cuando lo de afuera entra a la barca. Porque la barca no tiene ningún problema. La barca está flotando. La barca está bien. La barca está haciendo su función. En la barca está Jesús. Sin embargo, el problema se manifiesta cuando lo de afuera entra a la barca. Porque es que el problema no es lo de afuera, el problema es lo que está dentro, lo que entra, lo que tú y yo dejamos entrar a la barca. Y la barca aquí no se hunde porque el agua la estaba rodeando, porque ella estaba rodeada de agua por todos lados. Sin embargo, la barca no se hundía. La barca pudiera aparecer o pudiera comenzar a hundirse cuando lo de afuera entra a la barca. Ahí comienza a hundirse. Por eso ahí el versículo 24 dice: las olas cubrían la barca, porque lo de afuera
comenzaban a cubrir lo de adentro. Y segunda de Timoteo capítulo 3 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Y por qué yo te leo este versículo o estos versículos? Y es porque a veces una de las cosas externas que impactan o afectan el yo interno, nuestro yo, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro crecimiento, nuestra relación con Dios, es precisamente a veces aquellas personas que, aunque Dios nos llama a amarlas, también la palabra me dice: a estas personas evítalas. ¿Por qué? Porque hay personas en nuestra vida o a nuestro alrededor que pueden provocar que lo externo entre a la barca. Y tú y yo tenemos que conocer la palabra. Tenemos que escuchar la voz de Dios, porque aquí la palabra de Dios, que es su voz, que es de la voluntad de Dios, me dice que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Más que de Dios, o sea que hay un amor hacia Dios, pero el mayor amor es hacia los deleites. Dice: a esos evita. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que aprender a cuidar la barca. Tú y yo tenemos que aprender a evitar que lo externo afecte lo interno. Tú y yo tenemos que aprender a controlar no lo externo, porque lo externo no lo controlas tú, sino lo interno, lo que entra, lo que se manifiesta. Eso tú sí tienes la capacidad de controlarlo, porque no todo lo externo, te repito, lo puedes controlar, pero sí puedes decidir qué tú vas a permitir en dejar entrar a tu barca. ¿Qué estás dejando entrar a tu barca? ¿Qué estás dejando entrar a tu corazón, a tus pensamientos? ¿Qué voces incorrectas estás escuchando? ¿Qué pensamientos repetitivos están llegando a tu mente? Noticias que constantemente alimentan tu preocupación, tu miedo. Personas que tal vez te llevan a drenar la poca fe que tienes. Por eso el proverbista dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Déjame reemplazar una palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu barca. Guarda tu barca, porque si no guardas tu barca te vas a hundir. Y el enemigo no necesita destruir tu barca. El enemigo no va a buscar destruirla. Él, con simplemente llenarla de cosas, va a ser suficiente para llevar a que esa barca se hunda. No necesita destruirla, necesita llenarla. Llenar tu barca, llenar tus pensamientos, llenar tu corazón. Y cuando el adversario, el enemigo, trae pensamientos externos, obviamente, y los trata de entrar, de meter, de introducir en tu corazón, eso le está dando paso a que tu barca se vaya hundiendo, porque el enemigo sigue trayendo un peso innecesario a tu vida, y eso te va a hundir. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y también tienes que aprender a
callarte tú mismo, o silenciar tu voz, o silenciar tu yo interior. No te puedes escuchar a ti mismo, porque el corazón es engañoso, la palabra lo dice. Pero cuando aquí el Señor, los discípulos dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Que perecemos. Ellos no están pereciendo. Ellos simplemente están inundados por el temor y la poca fe que hay en ellos. Pero su lógica, su entorno los lleva a caminar en, valga la redundancia, una lógica humana. Y la lógica humana, el 99.9% de las veces va a ir en contra de la voluntad de Dios. El 90, por no decir 100%. Y no era una realidad de que ellos estaban pereciendo. Eso era una interpretación basada o fundamentada en el miedo que se estaba fortaleciendo y apoderando de los discípulos que estaban en la barca por falta de fe. Por eso Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y hay un error común que a veces cometemos, es que creemos o hacemos todo lo que sentimos, todo lo que queremos. Y eso es un problema, porque mi corazón es engañoso. Y yo tengo que saber controlar, discernir cuando mi corazón está en lo correcto o cuando mi corazón está incorrecto. Y saber discernir cuando es Jesús hablando a mi vida, cuando es Jesús dándome una dirección, cuando yo me rijo por mi corazón, por mis emociones. Yo voy a ser engañado por él. Y si voy a ser engañado, eso yo no lo veré en el momento, eso lo verá mañana, eso lo verá en un mes, en un año. Por eso tenemos que cuidarnos de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, porque son engañosos para nosotros. Y en el caminar de la fe, nosotros no podemos caminar por lo que dice nuestro corazón, por lo que dicen nuestras emociones. Nosotros tenemos que aprender a caminar por fe, por lo que dice el Señor, no por vista, iglesia. Y eso es algo que el Señor te recuerda en esta hora. Y ellos dijeron: perecemos, pero Jesús le dice: hey, no están pereciendo, eso no es que están muriendo, eso es falta de fe. Jesús le identifica el problema aquí. Eso no es que están pereciendo, chicos, ¿qué te pasa? Es que no tienes fe. Es que la fe de ustedes no sé para dónde se fue. Pero aquí en la barca está escasa, escasea la fe. Miren, analicen esto. Ellos le dicen: perecemos. Pero Jesús le dice: mira, no están pereciendo. Aquí estoy yo estoy con ustedes. Aquí lo que está pasando es que hay poca fe. Y ustedes, por haber poca fe, entonces el resto del espacio que se supone que ocupe la fe está ocupada porque por otros elementos que el enemigo ha querido depositar en tus pensamientos y en tu corazón. Y a mayor cantidad en tu corazón, eso va a ser lo que se va a manifestar, porque de la abundancia del corazón, lo que abunda en mi corazón, de eso va a hablar mi boca, de eso van a hablar mis labios. Por eso, en lugar de prestarle atención a lo que nos rodea, enfoquémonos en llenar nuestra copa de fe. Y aquí vemos dos diagnósticos distintos: el diagnóstico del miedo, la lógica, y el diagnóstico que Dios trae aquí. Y yo te quiero dar algunas herramientas para tú callarle la boca a tu yo interno. Te repito, primeramente tú tienes que callarle la boca a lo externo, a las tormentas externas, a los vientos externos. Primera herramienta: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
Para nosotros poder cancelar ese yo interno, tenemos que nosotros sustituirla por la palabra de Dios. Tenemos que, como dice Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Pensad en todas estas cosas buenas. Pensad en la palabra. Meditad en la palabra. Eso nos va a llevar a cancelar los gritos internos de nuestras emociones. Aleluya. En medio de la palabra nos va a llevar a, en medio de la crisis, la palabra nos va a llevar a cancelar esa voz interna que quiere gritar, que quiere salir corriendo, que quiere tomar decisiones a lo loco, que quiere dejarse llevar por lo que ve, por lo que escucha, por lo que siente. Y eso no es lo que quiere el Señor. Jamás Dios quiere que tú, como su hijo, te muevas por tus emociones, sino por su voluntad, por su palabra, por su dirección, por su espíritu. Porque cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, siempre vamos a errar. Y el Señor nos quiere librar de sacar un pie de la barca para ponerlo en la tormenta externa. Aleluya. Y otra cosa, otra herramienta que nos ayuda a nosotros a poder calmar nuestra voz, nuestro yo interno, es la adoración. El Salmo 22 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en medio de la alabanza. Cuando tú y yo adoramos a Dios, Dios se va a manifestar. Cuando tú y yo adoramos a Dios, tu voz interna va a perder fuerza dentro de ti y va a tomar fuerza la adoración al Padre. Porque cuando en medio de la tormenta tú decides adorar, tú callas la voz, tú aplacas la voz interna. Tú le dices, en otras palabras: hey, Yamil, te me callas la boca porque no se trata de ti. Este proceso es temporal, mi Dios está conmigo. Aleluya. La adoración nos va a llevar a experimentar gozo, fuerza espiritual, y nuestro yo interno se va a debilitar. Por eso en medio del dolor canta, alaba, exalta a Dios, no solamente por medio de cánticos. Adoración va mucho más allá y tú lo conoces. Cuando tú te esfuerzas por hacer la voluntad de Dios, aunque no quieras, estás adorando, estás callando tu boca. ¿Por qué? Porque no te está moviendo por tus emociones, te está moviendo por convicción. Y ahí comienza a caminar y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh, como dice el salmista en el capítulo 23: Jehová es mi pastor y en medio de mi escasez nada me va a faltar, nada me va a faltar. Cuando tú comprendes la importancia de la palabra, de la adoración en tu vida y la aplicas, manda a callar a tu yo interno. Le dice: ya basta, ya estoy cansado de escucharte. Porque yo no soy llamado a caminar por vista, he sido llamado a caminar por fe. Porque el Señor te está hablando y me está hablando. Porque cuando vienen las tormentas, a veces lo menos que hacemos es escuchar la voz de Dios. A veces lo menos que hacemos es enfocarnos en la dirección del Espíritu Santo. Y tomamos decisiones que no nos van a favorecer. Tu carne te dice: vete por ahí. Pero el Espíritu dice: no, por ahí no, por ahí no es la dirección.
Por eso el Señor quiere que entiendas que cuando tú tienes a Jesús en la barca, la tormenta externa no importa. Cuando viene necesidad, declara la palabra: no es justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque de todas las tribulaciones que puedan atravesar, de todas ellas me va a librar Jehová. Son dificultades, pero son tribulaciones momentáneas que van a pasar también. Y otra herramienta que son las que tú debes conocer es la oración, pero también el desahogo. Dame explicarte un poquito. A veces cuando nosotros pasamos por situaciones, si no la hablamos, la albergamos en nuestro corazón, en nuestro interior, y eventualmente eso afecta a nuestro yo. Sobre todo si son cosas fuertes, difíciles, dolorosas. Todo eso va a afectar nuestro yo interno. Y si hay alguien en la palabra que a mí me gusta, puedo traer muchos ejemplos, que practica este tiempo de oración, este tiempo de desahogo con Dios, es un hombre que se llama David. David pasó por muchas situaciones como tú y yo pasamos. Pero él sabía qué decir, con quién decirlo o a quién decirlo, cuándo desahogarse y con quién desahogarse. David constantemente hablaba con Dios. David, cuando vamos a muchos de los salmos que fueron escritos por él, son desahogos, vivencias, experiencias que este hombre de Dios atravesó. ¿Y sabes por qué pudo mantenerse enfocado? Porque sus vivencias las plasmaba escritas. Escribía, no solamente oraba con Dios, sino que plasmaba, escribía. Por ejemplo, el capítulo 34 del libro de los Salmos. David escribió lo siguiente: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y el versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquí está escribiendo un siervo de Dios que sabía hablar con Dios, pero también sabía desahogarse en papel. Claro, en ese tiempo eran pergamino, otro tipo de material, pero tú me entiendes. Se desahogaba escribiendo. Por eso hoy en día también muchos de los bestsellers de libros son vivencias que atravesaron seres humanos, procesos difíciles por los cuales atravesaron distintas personas. Y cuando tú y yo en medio de las dificultades sabemos expresarnos y desahogarnos con la persona correcta, ese desahogo siempre va a bendecir. Ese desahogo siempre va a exaltar a Dios, siempre va a resaltar su magnificencia y mi dependencia y necesidad de un Dios vivo. Y David pasó por muchas tormentas y muchas situaciones, pero una de las que siempre me gusta leer es la que dice el Salmo 51, cuando luego de que él hubiera caído, hubiera pecado, hubiera fallado a Jehová, que dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Él reconoce que hay una impureza en él. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, porque no lo estaba experimentando y estaba entrando a la barca de David lo que era la tristeza, la frustración, el desánimo, el desenfoque. Por eso le dice a Dios y se desahoga diciéndole: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aleluya. Él estaba abatido, sus huesos estaban abatidos, pero aquí él encontró la fórmula correcta para el desahogo y conectarse con Dios y deshacerse de todo lo que quería entrar a su barca. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estas palabras fueron escritas por un hombre que comenzó a desahogarse y a hablar con Dios de la forma correcta, y que hoy bendicen tu vida y que hoy bendicen mi vida. Comienza a escribir. Comienza a escribir. ¿Qué proceso estás atravesando? ¿Qué proceso atravesaste que todavía te está estremeciendo? Que todavía, aunque pasó, sientes que se te entran las aguas a la barca. Comienza a escribir. Escribe tus vivencias. Desahógate con Dios. Explícale a Dios, aunque Él todo lo conoce, pero explícale. Desahógate no solamente por medio de la oración. Si tienes que buscar una libreta y comenzar a escribir, hazlo. Esas son técnicas que los psicólogos y los psiquiatras recomiendan. Desahogarte en un papel. Y otra herramienta, reposa en Dios. La palabra me dice que mientras estaba desatando esta tormenta, Jesús estaba durmiendo, pero Él dormía. Y esto es algo profundo, iglesia, porque la tormenta no fue la que despertó a Jesús. ¿Había una tormenta? Sí. ¿Estaba lloviendo? Sí. ¿Habían vientos? Sí. ¿Estaban las olas tal vez queriendo entrar en la barca? Sí. Pero nada de eso, ninguno de esos factores despertaron o movieron a Jesús, que estaba en la barca con sus discípulos. Dios no se va a mover por la tormenta que tú estás viendo o lo que tú estás escuchando. Él se mueve por la fe que hay dentro de ti. Por eso ante la tormenta Él no se despertó, pero cuando despertó reconoció el problema, la poca fe que había en los discípulos. Porque Dios no se mueve por lo externo, se mueve por tu fe. Yo no sé si le estoy hablando aquí a 2 o 3 que tienen fe. Dios no se mueve por tu proceso. Dios no va a despertarse o levantarse por tu problema. Él se va a mover por la fe que tú manifiestas, sea poca, sea mucha, pero se va a manifestar cuando hay fe. Por eso tú y yo tenemos que meternos aquí y aquí, que no caminamos por vista, sino por fe. A Jesús no lo despertó el miedo que había en ellos, lo despertó la poca fe. No lo despertó cuánto gritaban, porque si el agua que caía sobre él no lo despertaba, si los vientos que manifestaba la tormenta no estaban despertando a Jesús, si el ruido de los discípulos quejándose, preocupados, no despertaron a Jesús, es porque el Señor quiere que tú te muevas en fe. Los procesos van a levantar emociones, claro que sí. Pues tú eres ser humano, te lo recuerdo. Tienes emociones, tienes sentimientos. Las tormentas van a sacudir tus emociones, van a sacudir tu carne, van a sacudir tus sentimientos. Van a sacudir tu yo interno. Pero tú y yo no podemos dejar ni permitir que el yo interno se descontrole por lo que hay afuera. Éxodo 33 dice: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando la presencia del Señor está con nosotros, cuando Jesús está en la barca, Él quiere que tú y yo descansemos. No importa que haya tormenta, no importa lo que pueda estar pasando afuera, ocúpate lo que está pasando en tu corazón.
enfócate en lo que está pasando en tu corazón. Porque si Jesús está en tu barca, en tu vida, en tu corazón, tranquilo, porque es cuestión de tiempo para que esa tormenta pase. Y si Jesús está en tu corazón, Él te va a dar descanso. Tus emociones te gritan para despertar tu ansiedad y tu estrés, pero Jesús te recuerda: hey, yo estoy aquí, descansa, descansa. Y el salmista en el capítulo 4, una oración que digo con mis hijos siempre antes de dormir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El descanso en nuestra vida no va a venir cuando se va la tormenta, porque Jesús estaba descansando de la tormenta. El descanso no va a venir en momentos de tranquilidad o de quietud. El descanso viene cuando tú y yo confiamos en quien verdaderamente está en nuestro corazón, en quien verdaderamente está en nuestra barca, que es Jesús. Y Jesús promete darnos descanso aún en medio de la tormenta, paz en medio de la tormenta, porque la paz que Cristo nos da no es una paz circunstancial, emocional, o que depende de los procesos o del mundo, sino que es una paz que se manifiesta internamente, porque tú puedes tener aún paz en medio de un proceso difícil. Porque hay dos tipos de paz: la paz que da el mundo, pero también la paz que da Jesús. La paz que da el mundo depende de lo que te rodea, de lo que estás viviendo, de lo que estás escuchando, de lo que estás observando, de lo que estás atravesando. La paz del mundo depende de eso. Pero la paz de Cristo Jesús no depende de eso, depende de la presencia de Él. Si Él está en tu corazón y tú reconoces que está ahí, que Jesús está ahí en medio de la tormenta, eso te va a dar paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú logras trabajar, ordenar, controlar todo este yo interno que a veces quiere salir corriendo, Dios es entonces que va a manifestar su poder. Por eso dice en el versículo 26: y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Se hizo grande bonanza. Primero Jesús los lleva a identificar lo que hay internamente, la poca fe. Luego les lleva a ellos a identificar todas esas cosas y de las que te he hablado, que son necesarias para poder controlar la tormenta interna que se quiere levantar, para que tú y yo podamos reposar en Dios. Y cuando aprendemos a reposar en Dios, entonces el poder y la gloria de Dios se va a manifestar cuando todo lo interno se ordena. No podemos pretender que Dios manifieste todo su poder y gloria en nuestra vida si nosotros todavía no estamos dejando que Dios ordene nuestro corazón. Porque Dios, antes de querer hacer un milagro en ti, Él quiere sanar tu corazón. Antes de Él darte cualquier beneficio externo, Él quiere darte un beneficio interno. Dios siempre se va a enfocar en lo interno antes que lo externo. Siempre, amado, siempre. Hay un orden divino aquí. Es que primero se corrige lo que hay en la barca. Jesús no le habló a la tormenta primero. Primero habla a lo interno, lo que está en la barca, el corazón de sus discípulos. Y luego calma la tormenta. Primero lo interno, luego lo externo. Y el problema del hombre que siempre tenemos es que pues somos emocionales. Y a veces tal vez el problema no es tanto emocional, a veces el problema es espiritual, porque es que sin Cristo el corazón va a estar engañado,
Sin Cristo, tu mente va a estar vulnerable a pensamientos de terror que te van a inundar de ansiedad, de tristeza, de frustración. Sin Cristo va a haber una ausencia, una carencia de fe. Pero Cristo no solo va a calmar las tormentas, sino que Él va a transformar nuestro interior. Él quiere transformar nuestro interior, iglesia. Iglesia, yo sé que es real el proceso que atravesamos. Yo sé que son reales las tormentas. Yo sé que es real que te levantas y ahí hay un diagnóstico médico. Yo sé que es real y ahí llegan los biles. Yo sé que es real la situación matrimonial. Yo sé que es real el peso que traen tus hijos sobre ti. Yo sé que es real cuando se levantan situaciones que te quieren robar la paz. Pero en medio de cada situación que se levanta, hay un Dios que calma las tormentas, pero transforma nuestro interior en medio de ellas. Por eso Juan 14 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El mundo no puede dar la paz que nos da Jesús. Y Jesús aquí no está diciendo que Él nos puede dar una paz distinta a la que ofrece el mundo, que no está condicionada a los procesos y a las dificultades, y que en medio de eso no vamos a tener miedo cuando es la paz que viene de Cristo Jesús. Pero para poder recibir la paz que viene de Cristo Jesús, yo tengo que tenerlo en mi barca, porque si Jesús no estuviera en la barca con sus discípulos, seguramente ellos hubieran perecido en ese momento. Pero como estaba Jesús en su barca, ellos permanecieron. ¿Está Jesús en tu barca? Segunda de Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, son todas ahora hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Hoy no necesitas solo que Dios calme tu proceso, tu problema, tu dificultad. Hoy necesitas que Cristo gobierne desde adentro de tu corazón. Hoy. Y yo te aseguro que la tormenta externa Jesús la va a mandar a callar, porque la tormenta no la va a callar tú, la tormenta no la va a deshacer tú, la tormenta no la va a mover tú, la va a mover Cristo Jesús. Y cuando Jesús reprendió, la calma fue grande y se hizo bonanza, grande bonanza. Porque cuando Cristo está en la barca, el miedo que hay en nosotros va a perder autoridad, va a perder terreno, y nuestros pensamientos y nuestra mente se va a alinear a la mente de Cristo Jesús, y nuestro corazón va a comenzar a descansar en Él, porque es Él el que nos da descanso y paz en medio de la tormenta. Y es entonces que tú y yo, aquello que parecía hundirse o hundirnos, va a terminar revelando quién es Jesús en nuestra vida. O sea que a los que aman al Señor, todas las cosas le obran a bien. Y yo te estoy predicando de un Jesús que no solamente calma el mal, sino que transforma los corazones. No solamente calma las tormentas externas, los problemas, las situaciones, las dificultades, sino que toma control de adentro de tu corazón. Y de esa forma no permite que lo de afuera se meta en tu corazón. Ponte de pie, por favor. ¿Está Jesús en tu barca? Porque Jesús quiere calmar la tormenta que hay en ti. Sea cual sea el proceso por el cual estés atravesando, sea lo que sea que haya en tu corazón, sea lo que sea que esté controlando tus pensamientos. Si tú tienes a Jesús en tu barca, no deberías estar descontrolado, no deberías estar perdiendo el sueño, no deberías estar
batallando, porque déjame decirte algo. Otra cosa que nos ayuda a no permitir que nuestro yo interno grite fuerte o tome control es cuando nosotros trabajamos con el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Hay estudios bíblicos, médicos, que certifican, y profesionales de la salud que confirman que cuando un cuerpo está en un estado sedentario, cómodo, sin mucha actividad, ¿sabes qué va a pasar con su yo interno? Va a comenzar a aumentar su voz, va a comenzar a gritar más, va a comenzar esa ansiedad, esa preocupación, ese miedo, ese temor, esa falta de fe, a comenzar a tomar ventaja en tu vida. Por el contrario, si tu cuerpo físico está constantemente ejercitándose, caminando, moviéndose, haciendo algo, va a ser más fácil controlar tu yo interior. Y a veces uno de los problemas principales que aumenta la voz del yo interno es el sedentarismo. El estar horas en el teléfono, el estar horas viendo televisión, el estar horas haciendo cosas pasivas que no ponen en movimiento mi cuerpo. Eso contribuye a que tu yo interno tome más control de lo que el espíritu debería tomar control. Y estas son herramientas que yo te estoy dando hoy para que tú las apliques a ti. Esto no es para que te entre aquí y te salga por acá. Esto es para que tú medites en la palabra del Señor. Porque si por alguna razón Dios nos da esa parábola o esa historia de los discípulos en la barca, es para que tú y yo la leamos, la escudriñemos y escuchemos su voz por medio de ella. No tienes que esperar a que venga un médico para decirte a esto otro. Hay cosas que ya el Señor te va hablando, pero a veces como pues no es un médico físico que nos lo está diciendo, pues no le hacemos caso a Dios. Tenemos que esperar a que venga el urólogo, el cardiólogo, el nutricionista y todos estos doctores y médicos de la salud para entonces tú y yo tomar acción. Y te doy un hint. Si tú estás llevando una vida sedentaria y estás teniendo batallas de ansiedad, es tiempo de que te deshagas de esa comodidad y de esa vida sedentaria. Es tiempo que comiences a mover tu cuerpo y ejercitar el templo del Espíritu Santo. Porque eso va a ayudar a calmar tu yo, tu voz, tu humanidad, tus deseos, tus pensamientos. Yo sé que en algún momento dado tú le has dicho a alguien, no me hables de eso. No me hables de ese tema. Muchas veces es porque si tú sigues prestando los oídos a ese tema, va a afectar tu corazón. Van a entrar pensamientos. Y tú y yo tenemos que aprender también a decirle, no me digas, no me hables. Porque a veces la falta de control interna es porque no sabemos controlar lo que escuchamos. No sabemos controlar lo que vemos. Y todo eso impacta nuestro yo interno. Y el Señor no quiere que tú estés viviendo una vida descontrolada. Él te da su presencia, su palabra, para que tú escuches su voz y seas guiado por el capitán de tu barca. Y hoy yo te presento a ese capitán que quiere dirigir y controlar tu barca. ¿Querrás tú que ese capitán entre a tu vida?